Pues atención, porque mientras cualquier persona normal se miraba los datos, mientras que cualquier persona medianamente, no sé, con ganas de decir algo con sentido y de formarse un poco, se leía el informe de FEDEA sobre la financiación autonómica singular, ad hoc, cuponazo, robo, atraco en favor de Cataluña, bueno, y cualquier persona quería opinar mirándose los datos de ese informe, pues ha aparecido Yolanda Díaz. Y claro, como Yolanda Díaz le debe su sillón al del otro sillón, pues se ha abierto la boca y eso ha sido un no acabar. Ahora vamos a mostrarles todas las lindezas que ha dicho, porque es que dice que nos inventamos los datos, que nos los inventamos. Por cierto, sin un solo dato suyo, ¿eh? No vaya a ser que tenga que llevar alguna vez una cifra, que va a ser toda una novedad. Luis Fernando Quintero, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Bueno, pues atónito de ver las cosas que vemos. Es verdad que Yolanda Díaz nos podemos esperar cualquier cosa, pero siempre nos sorprende con algo ahora nuevo. Atónito, y en cuanto empieces a escucharla te vas a poner atónito. Atónito te vas a poner. Bueno, vamos a empezar con Yolanda Díaz, porque esto, o sea, lo del atraco en favor de Cataluña es obvio. Tan obvio como que lo han tenido que ir predicando los dos bandos. Luego sacan a María Jesús Montero y María Jesús Montero dice que no. Chiqui, que todos lo estáis inventando. Ya. Todo mentira. Todo Pero por mentira. el camino, Pedro Sánchez que sí, la misma María Jesús Montero previamente que sí, Junqueras que sí, porque es lo obvio. Y las cifras Rufián que sí. también, sí. Vale, bueno, pues vamos a escuchar a Yolanda Díaz, atención, porque que nos estamos inventando, que no hay cupo, que no hay absolutamente nada de nada. Atención. Ni hay cupo catalán, ni hay todo esto que se decía, es decir, ni siquiera la prensa de derechas tiene agarre ahí, porque no es verdad. Esquerra pedía cupo, ¿vale? En fin, digo, y no hay cupo. Y hay ordinalidad en la población ajustada, tercera posición. No la hay en renta per cápita. Bueno, se ha aprendido lo de la tercera posición. Venga. Ordinalidad, tercera posición, renta per cápita. Vamos a darle algunos datos a ver si es capaz de aprendérselos también. Bien. Sí. Y nos va diciendo usted, señora Yolanda Díaz, con sus enormes y vastos conocimientos en materia de financiación autonómica. Madrid pasa a aportar, gracias a la joya esa que usted impulsa, ¿vale? Desde Sumar, tan comunistas, tan socialistas, tan rojos todos ellos, y resulta que lo que defienden es que Cataluña, una comunidad autónoma que tiene más riqueza que la media, no aporte nada al sistema de solidaridad. Bien, Madrid pasa a aportar 10 veces más que Cataluña. Explíquemelo, señora Yolanda Díaz, explíquemelo. 10 veces más que Cataluña. Cataluña, 810 millones. Madrid, 8.013 millones. ¿Me lo puede explicar? Bien. Cataluña, supersocial, no hay cupo, que va, no hay cupo, ¿eh? Bien, Cataluña deja de aportar 2/3 de lo que aportaba, prácticamente se queda a cero. Lo hemos dicho antes, 813 millones. Se libra de aportar 1.456 millonazos de euros, que se los queda para buchaca. Repítanos eso de que no hay cupo, señora Yolanda Díaz. No solo eso, sino que es el dinero que deja de aportar, el dinero de más, que fue lo que le pidió Junqueras, 4.800 millones tiene que recibir Cataluña, 4.800 millones que se le paga a Cataluña. Tenemos que dejar de pagar 1.400 millones que deja de pagar Cataluña. Si le damos más a Cataluña y Cataluña deja de aportar al sistema, ¿cuál es la consecuencia? Señora Yolanda Díaz, ¿dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Tú es que eres de derechas. Ah, te lo inventas. debe ser. Sí, te lo inventas. Sí. Eres prensa de derechas. Mira, de izquierdas... malvada prensa de derechas. De izquierdas no soy. No, eso me consta. Venga, vamos a seguir. Bueno, primero con los cortes, con las declaraciones de Yolanda Díaz. Ponme más de Yolanda. Y luego con los datos. ¿A qué te has quedado atónito? Más, sí, vamos sí. a ponernos más atónito. Venga, Yolanda Díaz es buenísima. La financiación que han sacado es buenísima. Es un debate apasionado. Ahora, lo que se está diciendo no es verdad. Ya no hay titulares diciendo, hay cupo, hay no sé qué. No es verdad. Y lo dice alguien que, que lo que no comparto, no lo comparto. Y aquí creo que este sistema mejora sustancialmente lo que tenemos en la actualidad. El principio, como decía Pilar, de suficiencia y solidaridad, que sale mejorado con esos 21.000 millones de euros. Declaraciones, por cierto, en Radio Cable. Dice, no comparto. Eso es lo único cierto que ha dicho este gobierno. No comparten nada de lo nuestro. Primero nos lo quitan, se lo dan a Cataluña y no comparten nada. No, lo comparten con Cataluña. No, lo nuestro se lo entregan a Cataluña. Repite, que nos lo estamos inventando. Vamos con las cifras, señora Yolanda Díaz. Mira, así se las aprende y la próxima vez puede criticar, no sé, por lo menos con un poquito de fundamento. Dirá mentiras, pero ¿qué más da? Vamos con las cifras. Dice que no hay cupo, ¿verdad? Bien. ¿Cataluña gana? Siendo una de las comunidades autónomas más ricas, gana por habitante, ¿vale? Un 4,2%. ¿El resto ganan las de menos poder adquisitivo, las de menos riqueza? No.
pierden. Galicia pierde un 7%, Asturias un 6%, Cantabria un 10,7%, La Rioja un 10,1%, Aragón un 4,1%, Castilla-La Mancha un 0,6%, Canarias un 3,3%, Extremadura un 10%, Castilla y León un 9,7%. Pero no hay cupo, ¿eh? No. Nos lo estamos inventando. Y no está en peligro la solidaridad. Simplemente los pobres sois más pobres. Como vosotros no tenéis un piso desde el cual me estoy atormentando porque con 470 metros cuadrados pagados por todos vosotros, pedazo de imbéciles, yo no consigo ver el horizonte que veía en Galicia y esto lo considero un tormento, ¿vale? Pedazo de pringaos, ¿vale? Pues vosotros cada día sois más pobres y Cataluña cada día es más rica, pero no hay cupo. Además, aquí hay una trampa que hace la izquierda, que es en la que quiere caer Yolanda Díaz, que, a ver, yo creo que es muy ingeniosa, es lo que decía Rufián también, creo que era esta mañana. A ver, si hay 21.000 millones de euros más para financiación autonómica y se reparte, como sea, pero se viene a repartir entre todas las comunidades autónomas, hay a las que les tocará mucho y a las que les tocará menos, pues evidentemente esto mejora la financiación autonómica. Claro, pequeño problema, pequeño detalle que se les escapa a esta gente es que no solamente se trata de repartir 21.000 millones de euros más. Lo que ha presentado la señora Montero es una reforma del sistema de financiación, con una reforma de la consideración de habitante ajustado para hacer los repartos. Con lo cual, lo verdaderamente sangrante es que habiendo 21.000 millones de euros más para repartir, porque así lo decide el gobierno, que ya lo podía dedicar... Más bien porque así nos los saquean. Sí. Que es que hablan de hay 21.000 millones como si fueras por la calle... Porque ha salido de aquí. Miraras entre la marquesina del autobús y la papelera, anda, hay 21.000 millones. Vamos a ver, nos han robado 21.000 millones más, aparte de todos los adicionales. En el último año, de hecho, para que ustedes hagan una idea, nos han robado entre cotizaciones e impuestos 38.000 millones de euros. 38.000 millones. Más adicionales a todo el resto de robos. A lo que normalmente se recauda. Bueno, pues de esos 38.000 más, dicen, bueno, pues 21.000 más para financiación autonómica. Pero como hacen los cambios a la carta, con el traje a medida que pide Cataluña, resulta que, habiendo 21.000 millones de euros más, tenemos que la gran mayoría de comunidades autónomas, fundamentalmente aquellas que más suelen necesitar de un incremento en la financiación autonómica, y las has descrito tú perfectamente: Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón, La Rioja, Cantabria, Asturias, en fin, todas estas comunidades autónomas. Resulta que con ese cambio de sistema de financiación autonómico a medida de lo que necesita Cataluña, para que Cataluña pueda aportar 1.400 millones menos y para que pueda recibir mucho más, es decir, para que sea la campeona en recepción por habitante ajustado, con más de 500 euros por habitante ajustado, para que eso se consiga, estas comunidades autónomas que son más pobres, ¿dónde está la solidaridad, señora Yolanda?, tienen que recibir menos, tienen que reducir su índice de financiación. Venga, vamos con la tercera declaración, porque también nos inventamos algo que se ha inventado Esquerra. Dice, a ver, si se lo inventó Esquerra, dele el copyright a ellos, lo del principio de ordinalidad. Si de hecho nosotros le llamamos principio de ordinariedad. La ordinalidad que contiene el modelo de financiación es muy similar a la actual, porque la forma de construcción del modelo sigue en ese parámetro la misma hoja de ruta que seguía el modelo actual. Lo que ocurre que en el caso de Cataluña, y eso depende de cada comunidad autónoma, en el caso de Cataluña se cumple con ese principio de ordinalidad, y en otras comunidades también y en otras no. Esta ya es María Jesús Montero. Se han repartido las trolas. Bien, esto es increíble. Dicen, no se cumple. Lo que pasa es que Cataluña lo tiene y otras no. A ver, explicación estilo Petete, estilo Barrio Sésamo. Vamos a ver. La cesta común, la caja común, donde está toda la recaudación de impuestos, es común. ¿Vale? Coco diciéndoselo a Triqui. La caja común es común porque es común. Vale, muy bien. En esta cesta común, ¿vale?, la dividimos en trocitos, ¿vale? La tarta en quesitos, o el queso lo partimos en quesitos. Bien, resulta que como es el total, si hay alguien que después de poner se lo lleva, es decir, Cataluña, eso es el principio de ordinalidad, yo me voy a llevar lo que ponga, si después de ponerlo se lo lleva, hay más o menos quesitos en la tarta. Hay menos quesitos, vale. Si hay menos, para el resto, ¿cuánto tocan? Más o menos. Por tanto, si uno aplica el principio de ordinalidad,
todos aplican el principio de ordinalidad. Es muy básico, ¿vale? Con una bolsa con canicas, a ver si así lo entienden, ¿vale? Una bolsa con 10 canicas. Y uno dice, yo aporto 2, ¿vale? 10 más 2, 12. Y dice, pero ahora las 2 me las llevo, ¿vale? Las vuelve a quitar. ¿Hay más canicas? No, no hay más canicas, ¿vale? A ver si así lo entendemos ya. Y a mayores de esa explicación fantástica que has hecho, Carlos, hay que dejar claro que quienes llenan la tarta de quesitos son fundamentalmente 3 comunidades autónomas: Madrid, Cataluña y Baleares. El resto, y Baleares en mucha medida, obviamente, sacan claro. más quesitos de los que ponen. Sí, sí. Sacan más canicas de las que ponen. Necesitan que los demás pongan quesitos, claro. Porque si no, no hay bocadillo. No, y luego además esto, y yo creo que estarás conmigo que es necesario que se diga, porque muchas veces perdemos la conciencia de lo que estamos hablando realmente. Al final, el sistema de financiación autonómica no es un mercado persa para que los políticos autonómicos se puedan gastar el dinero en lo que les salga de las narices, que al final lo han convertido en eso. En esencia, el sistema de financiación autonómico se crea para que haya una financiación suficiente en todas las comunidades autónomas para que esas comunidades autónomas puedan prestar los servicios públicos que tienen que prestar en cada comunidad autónoma. Entonces, aquellas que no recaudan lo suficiente dentro de su jurisdicción para poder pagar esos servicios públicos, la prestación de esos servicios públicos, necesitan más dinero del sistema de financiación. Y aquellas que recaudan de más y tienen suficiente con menos, pues son aportantes netos. Pero el objetivo al final del sistema de financiación es que todas las comunidades tengan presupuesto suficiente para prestar los servicios públicos. Esa es la definición. ¿En qué se ha convertido? En un mercado persa. En un mercado persa según el cual hay un capitán general que encima está inhabilitado, condenado por malversación, condenado por golpismo, que es el que se ha ido a la Moncloa a negociar las cosas con el señor Sánchez y ha dicho, de solidaridad, nada. Los catalanes, los que más recibamos. Los catalanes, los que menos pongamos, y si somos los terceros en aportar, tenemos que ser los terceros en recibir. El principio de ordinalidad. Y ahora dice la señora Montero, bueno, sí, tendemos al principio de ordinalidad. Como que tendemos al principio de ordinalidad. Lo que tendemos es a robar el dinero de los españoles. A decir que como es Cataluña y me lo ha pedido y lo necesitamos para que Sánchez siga en la Moncloa, a Cataluña sí le vamos a dar el principio de ordinalidad. Se le ha olvidado decir que para darle el principio de ordinalidad a Cataluña resulta que Cantabria, Asturias, La Rioja, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-León se tienen que fastidiar con una infrafinanciación respecto a lo que recibían. Y encima quiere la señora Montero que cuando llegan al Consejo de Política Fiscal y Financiera le aplauda absolutamente todo el mundo. ¿Con qué saña golpean a las comunidades autónomas que tuvieron ellos y han perdido, eh? ¿Con qué saña, Extremadura el 10. Extremadura 10% de bajada por habitante, ¿eh? No, ojo, y en Aragón, Rioja, que tienen ahora elecciones, un 6. Que no hace tanto que tuvieron gobierno suyo, 10,1. En Aragón, 4,1. Un 4,1, sí, había dicho yo un 6. Y en Asturias debe ser que están previendo que lo van a perder, porque sí, le atizan un sopapo previo de un 6%, y de, pero qué saña, de verdad, por Dios, qué saña. Es tremendo, es tremendo. Bueno, ¿hablamos de vivienda? Venga. Porque también hay declaraciones de Yolanda Díaz. Se ha metido arriba. Se ha ido al campamento. Es un ente económico, es un ente intelectual. Vamos a escucharla. Yolanda Díaz, también en Radio Cable, sobre vivienda, agárrense. Ellos persisten. Ahora bien, hay que alcanzar un acuerdo y nosotros creemos que lo importante es ahora, con carácter inmediato, actuar sobre esas más de 600.000 familias que van a ver que sus rentas de alquiler van a ser renovadas. Y esto es una emergencia nacional. Por tanto, yo le pido al Partido Socialista sí que rectifique y que, sino que nos diga cuál es la medida para esas familias. ¿Cómo cuál es la medida? Construir, dejar de tocar las narices a las empresas, bajar la carga fiscal, echar a los ocupas, garantizar la seguridad jurídica, no robar a la gente en impuestos para que tenga poder adquisitivo y coja la vivienda que quiera, favorecer las empresas para que se disparen los sueldos de verdad. ¿Quiere más recetas? Yo no soy el PP, pero si quiere le mando 1000 recetas. Es muy básico. Ustedes van hacia aquí, bueno, mejor, hacia la izquierda, claro, hacia la extrema izquierda. Pues vayan hacia la derecha. Es muy básico, es muy básico. Mira, si es que las matemáticas son muy fáciles, como te has puesto tú con los quesitos. Vamos a hacer cuentas. Según el Banco de España, tenemos un déficit de viviendas de unas 600.000 viviendas en España. Es decir, que hay una
demanda de viviendas sobre la oferta que se rebasa en 600.000 viviendas. Es decir, que hay 600.000 demandantes de vivienda que no encuentran casa, ¿correcto? Que tendríamos que tener unas 600.000 nuevas viviendas para poder hacer frente y equilibrar oferta y demanda. A esta situación, ¿qué se le suma? Bueno, pues que cada año se construyen en España alrededor de unas 100.000 viviendas, ¿vale? Pero todos los años, si ese déficit se quedara quieto, podríamos decir que en 6 años tendríamos cubierto el gap, ¿no, Carlos? Sí. Pero tenemos un pequeño problema. Señora Yolanda Díez, apunta. Resulta que cada año, entre los inmigrantes que llegan y las nuevas familias que se crean, se generan unos 240.000 nuevos demandantes de vivienda. Si tenemos un déficit de 600.000, cada año 240.000 nuevas familias demandan vivienda, suman casi el millón, cerca de 900.000 viviendas que este año serán necesarias, el año que viene será 1.100.000, al año siguiente será 1.200.000, si no ponemos remedio. Y el remedio se pone, como bien has dicho, dejen ustedes construir. ¿Qué problema tenemos? Que tenemos un gobierno que no cree en el libre mercado, que no sabe cómo funciona la ley de la oferta y la demanda. Y estas cifras que he dado yo son muy sencillas de entender. Si cada año hay más demandantes de empleo y la oferta de vivienda continúa restringida y constreñida, ¿qué problema vamos a tener? Que los precios de la vivienda van a seguir disparados, van a seguir subiendo. Y aquel que se derive al mercado del alquiler, pues se topará con los problemas como la ley antidesahucios que blinda a los ocupas y como las continuas intervenciones del gobierno en materia de alquiler, que lo que hace es demonizar, castigar y dificultar la tarea al propietario que quiere poner su vivienda en alquiler y por lo tanto también se restringe eso. Con lo cual, aquel que no puede comprarse una vivienda resulta que tampoco la puede alquilar. Ergo, tenemos un galimatías normativo en materia de vivienda que se solucionaría dándole al botón de liberalizar el suelo y reducir las trabas burocráticas y reducir la carga fiscal que tiene la construcción de vivienda en España, pero que no tenéis ninguna voluntad de hacerlo. Pero ya, más allá de esto, o sea, hay una especie de chip, una especie de gen dentro de la izquierda que de verdad que es que yo me quedo a cuadros. O sea, ni la población les pide exigencias. Llevan prácticamente 8 años destrozándolo todo, incluido, por supuesto, el mercado de la vivienda. Sí, lo han destrozado ellos. Los votantes suyos, una parte potente, porque dices, están bajando en voto. Sí, están bajando en voto, pero no se despeñan. No se desploman, lo que quiere decir que tienen una capa de votantes que les da lo mismo lo que hagan, les da lo mismo. Y ellos no activan ni la más mínima crítica. Llevan 8 años destrozándolo y dice, ¿cuál es la receta del PP? ¿Cómo que cuál es la receta del PP? O sea, estamos en la peor situación de acceso a la vivienda de toda la historia de España. Y usted dice que ¿cuál es la receta del PP? ¿Cuál es su receta? ¿Cuál es su receta? Que son ustedes los que están mandando, que usted es vicepresidenta, que tiene un cochazo, tiene una moqueta así de gorda, tiene una casa de alucinar, tiene, pero acá sin horizonte, sin vistas al horizonte, ¿eh? Pero bueno, tiene todo lo que puede querer y lo tiene supuestamente para poner en marcha un proyecto de país. Y el proyecto de país ha consistido en secar por completo a las constructoras, en retirarles la posibilidad de beneficio. Las constructoras obviamente han pegado un corte de mangas y en un momento en el que no crecemos con la fuerza, la robustez, el cohete económico, tal, este tipo de cosas que dice Sánchez, pero ahora que tenemos crecimientos en torno al 3, que luego resulta que son crecimientos amamantados por el gasto público, por la inflación, hiperdotados por la inflación, por la llegada de inmigración, en base a un saqueo fiscal tremendo que sostiene ese gasto público, pero con un 3% se tendrían que estar viendo grúas por todas partes y no se ve una maldita grúa. Se ve una maldita grúa porque han secado la posibilidad de construir. Yo suelo decirlo mucho, en la situación en la que nos encontramos, con una demanda sostenida y creciente de vivienda, unos precios cada vez más altos de vivienda, lo que se tendría que ver en España es auténticos codazos entre las constructoras por todas partes. Ponerse a levantar edificios constantemente. Hay 2 millones más de población que en el momento en el que llegó Pedro Sánchez al gobierno. Hay una situación, sobre todo internacional, nacional, de pérdida de poder adquisitivo. Pero según los datos suyos, claro, los datos manipulados, supuestamente tendría que haber ese crecimiento. Por tanto, hay necesidad de vivienda, hay más población y hay supuestamente, por lo menos por parte de los mercados financieros, capacidad de invertir. No hay ni una grúa.
No, ¿Por qué? Claro, sí, te digo, Porque está no hay estancado posibilidad. en 100.000 viviendas anuales En España construidas se han llegado a nuevas. construir 500.000, 600.000 por año. Al año. Y en Y etapas estamos- medias 300.000, 400.000. Y estamos en 100.000 estancados con la situación que has descrito. Pero claro, a mí solo me gustaría contar. Entonces, ¿por qué la gente no invierte? Lo resumimos rápidamente. Un inversor se juega su dinero, ¿de acuerdo? Desde que coge los permisos para poder construir un suelo hasta que levanta el edificio y empieza a venderlos o a colocar los pisos y consiga la cédula de habitabilidad famosa, pasa generalmente 2 años en los que ha tenido que pagar en impuestos el 30% del valor de esa construcción. Del valor de su inversión, el 30%, 3 de cada 10 euros de los que ha invertido se van en impuestos. Después tiene que cumplir con todas la normativa nacional, autonómica y local, que por lo general es, usted además se va a tener que gastar dinero en urbanizar la zona, queremos que nos haga los acerados, el alumbrado, el alcantarillado, todo eso corre de su cuenta. Y además, un porcentaje no menor de su promoción de vivienda tiene que ir a vivienda protegida, con lo cual se tiene que vender al precio que yo diga y no al que usted quiera. Con lo cual, solo le queda una parte pequeña de su promoción de vivienda para poderla rentabilizar y sacar beneficio. Fíjate todo el galimatías que estamos hablando, los riesgos que entraña toda esa cadena de valor en un proceso que se alarga durante 2 años, con el riesgo político que ello implica, y al final es dinero de empresas y de personas que se la juegan, que son constructores que dicen, oiga usted, pues voy a sacarme un crédito, voy a comprar esta pastilla de suelo, voy a construir el 30% en impuestos. Ahora me dices que tengo que dejar el 30% de la promoción para vivienda protegida de la que no voy a ver un duro, Luis porque Fer, va a ser la comida por los servidos. servidos. Eso es lo que me dices hasta la hora de ahora. Sí, mañana Que es que será otra posiblemente cosa. dentro de media hora me acabas de cambiar la norma y me la has puesto todavía más dura. Con lo cual, a ver quién es el que se fía de aquí. Oye, te pido que nos queda poquito. Sí, rápido. Un último comentario sobre la nueva IDEUCA esta, que la habrás visto, Sí. del presidente del gobierno, maravilloso. Crearemos un fondo soberano para prolongar el impulso de los fondos Next Generation. Pero este señor, o sea, de verdad, o sea, Pinocho a su lado, ¿qué era? Yo creo ¿El que oráculo de la verdad o qué? Vive- O sea, pero ¿qué está diciendo? ¿Cómo que crearemos un fondo soberano? En España hemos estructuralizado tener cifras de déficit cada año de más de 50.000 millones. ¿Pero qué fondo soberano vas a crear tú? ¿Sabes qué pasa? Que O sea, lo que vas a crear es una soberana mentira. no, es una nueva vía para sacarnos los cuartos. Es el fondo, el mecanismo de equidad intergeneracional. Son O nuevos. sea, el fondo soberano son más impuestos para hacer yo lo que me dé la gana. Él ha vivido O sea, otro soberano este atraco. tiempo de la promesa de que iba a estar repartiendo fondos europeos a gogo a todas las empresas, y habéis tenido a todas peleando pues, por formar parte del PERTE del automóvil, por formar parte del PERTE de la digitalización, de la economía verde, de la transición energética, y a todo eso era lo que le iba a repartir dinero. ¿Qué pasa? Que ha tenido que renunciar a buena parte de los fondos porque no ha cumplido los hitos. ¿Por qué? Porque ha repartido el dinero ¿entre quién? Entre las empresas públicas. Se lo ha quedado la administración. Y ahora, cuando ve que ya no tiene más gasolina para poder ir regando, lo que ha decidido es, pues voy a inventarme algo que podamos rellenar, ¿con qué? Con el dinerito del contribuyente español, para decir Y también que... te digo una cosa, porque bendito sea el viraje hacia la derecha que está tomando todo el mundo. Pero es que tú, en mitad de la pandemia, condicionases los sistemas de rescate a empresas a... Pero tiene que ser todo economía verde, y todo economía no. circular, y todo economía woke, y todo economía de transición energética, y todo una chufla, y todo una chufla. Y evidentemente, como eso es un pedazo de burbuja de muchísimo cuidado, amamantado todo por subvenciones, si te estás secando para conseguir más subvenciones tienes que saquear todavía más a la población, con lo cual todavía la empobreces más, con lo cual ¿alguien se cree que se lo va a gastar la gente en paneles solares? No, la gente lo que quería era poder llegar a fin de mes, Claro. La gente lo que quería era poder mantener su pyme, la gente lo que quería era mantener sus empresas de toda la vida. ¿Por qué? Porque si son las empresas de toda la vida es porque funcionan. Y si querían desarrollar algo, no era todo el verde que te quiero verde, era todo el tema de IA, tecnológico, centros de datos, sociedad de la información, no las tonterías que se les pasan por la cabeza a esta colección de ecologistas ultra. Construcción, ayuda al Total, turismo... lo que funciona, lo que da beneficios, lo que da rentabilidad, no lo que da imaginación woke e imaginación ultra de izquierda a toda esa colección de burócratas que nos hemos echado encima. Bueno, pero es la administración que tenemos, Carlos. No te digo. Luis Fernando, Un placer. nos ha quedado un repaso majo, ¿eh? A Yolanda Hombre, Díaz. a mí me has puesto atónito. Bueno, pues un placer, Luis Fernando. Un placer, Carlos. Nosotros mañana aquí seguiremos, a ver si les podemos contar noticias mejores, sobre todo sobre el tema de Irán, que yo de verdad... Ahora, quédense con lo que les hemos mostrado. O sea, ver a Sumar,
ver a Podemos, que han pretendido dar lecciones de defensa a las mujeres a media España, a medio mundo y a parte de Marte. Verles rechazar las medidas de apoyo en el Congreso de los Diputados, verles rechazar simplemente declaraciones en favor de las mujeres iraníes. Qué asco, qué profundo asco, qué vergüenza, qué nauseabundo. Y luego estos son los que van dando lecciones. O sea, de los creadores de la ley del sí es sí suelta violadores, de los creadores de las pulseras antimaltrato que fallan, de los creadores de sí, perseguimos el acoso sexual, a menos que sean nuestros partidos o en el PSOE. Ahora llegan mujeres iraníes, os aguantáis. ¿Por qué? Porque resulta que no sois favorables a nuestro proyecto de destrucción de las democracias liberales. Dios bendito, todo esto sin contar 360 Global Medias y otras productoras donde se han alimentado gente como Pablo Iglesias, ¿eh? Pero bueno, que ya lo contamos ayer. Bueno, que les esperamos mañana. Ya saben, viva España y viva la libertad.